¿Qué tal, amigas y amigos de su programa Los Nonos? El día de hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros al doctor en Sociología y profesor universitario, Santiago Cambero, con quien vamos a conversar sobre una preocupación que le ha tomado algún tiempo. Desde el 2009, él viene escribiendo una serie de artículos acerca de lo que domina una crisis sistémica que ocurre no solamente en España, sino en el mundo, y la denomina 50+2, aludiendo precisamente a una etapa de la vida previa a la adultez mayor y a los 2 años de aguda y singular crisis que ha vivido la humanidad, y en particular la población adulta mayor. Santiago, convérsanos, por favor, cuéntanos acerca de tus preocupaciones, qué es lo que has escrito y sobre todo, qué perspectivas de futuro nos auguras. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Óscar, y a todo el equipo de Los Nonos por tener nuevamente la oportunidad de dirigirme a tantas personas que tienen interés por estas cuestiones sociales y concretamente de tipo gerontológicas. Efectivamente, acabo de lanzar este libro que lleva como título 50+2, que es una crónica social, como tú comentabas, Óscar, en la que analizo desde una perspectiva sociológica las crisis sistémicas que se han producido entre el año 2009 hasta la actualidad. Es decir, desde la crisis económica financiera, allá por el año 2008, 2009 y 2010, las crisis sociales, las crisis climatológicas, las crisis energéticas, las crisis humanitarias y, por supuesto, la crisis sanitaria, que, como tú bien decías, ha tenido tantos efectos en la sociedad a escala global, ¿no? Y por tanto, como digo, en esta crónica social comparto esos 52 artículos que he ido publicando durante estos casi 13 años, en los que he ido compartiendo reflexiones, opiniones, pero también datos que informan para poder entender mejor que nunca qué está ocurriendo en este momento en nuestro planeta y por supuesto también lo que tiene que ver con las crisis existenciales y personales que afectan a los individuos, ¿no? Y estamos viendo, sobre todo en Europa, cómo estas crisis existenciales están afectando a la salud social y a la salud mental. Y todo tiene que ver, como digo, el origen de todas estas crisis sistémicas que de alguna manera nos genera esta situación de fatiga, ante la fatiga pandémica, pero también de desorientación y de incertidumbre vital en la que estamos inmersos en estos momentos. Santiago, lo acabas de mencionar, hablar de crisis alude a incertidumbre precisamente, a incertidumbre, a pesar, a dolor, a pena, casi a sufrimiento. ¿Tú nos hablas en estos artículos solamente de eso o planteas soluciones, das casos de cómo sean favorables, de enfrentamientos favorables de estas situaciones de crisis? Y en particular, ¿cómo ves en todos estos artículos la respuesta, digamos, la preparación o la reacción de la población adulta mayor y qué nos podría enseñar para una vejez saludable, activa, digamos, esto que tú nos compartes? Sin duda, Óscar, en todos esos artículos hago ese análisis desde esa perspectiva sociológica, pero también, como tú bien decías, introduzco algunos elementos gerontológicos que tienen que ver con las personas adultas mayores. Porque si bien es cierto, especialmente en los 2 últimos años y anteriormente incluso en la crisis económica, financiera y social que hubo en Europa y en España, los adultos mayores fueron los que permitieron que muchas familias de jóvenes pudieran sobrevivir ante los efectos de estas crisis, que como bien sabemos tuvo unos efectos importantes en la calidad de vida, en las condiciones de vida de muchas familias de jóvenes, que se vieron abocados a vivir en situaciones de desempleo crónico, a vivir en situaciones de ayuda social y, por supuesto, donde recibieron la solidaridad intergeneracional de tantas y tantas personas mayores que pudieron aportar esas ayudas económicas gracias a las pensiones de jubilación que establece un estado del bienestar como el que tenemos en España en favor de las personas desempleadas, en favor de las personas jubiladas, y que, como digo, favoreció que muchas familias pudieran sobrevivir ante tales circunstancias. Eso está pasando también ahora y lo hemos visto en los 2 últimos años. Hemos visto en los 2 últimos años
cómo los abuelos y las abuelas han sido más necesarios que nunca para poder abordar la cocrianza de tantos niños y niñas, mientras que los padres estaban en proceso de búsqueda activa de empleo o trabajando, si eran tan afortunados de tener esa suerte de tener un empleo digno. Qué importante lo que nos señalas, Santiago, porque a veces se habla de envejecimiento activo, de contribución de la persona adulta mayor o de la población adulta mayor al desarrollo, al sostén de la familia, pero lo que tú nos estás planteando son ejemplos concretos, prácticos, historias de vidas reales, que evidencian, ¿no?, que tener 60 o más años no nos limita de seguir contribuyendo y hay evidencia de que esto es así. ¿Qué más nos puedes relatar, mencionar? ¿Cómo se llega a esta publicación que tú mencionas? O sea, España no está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo podemos tener acceso a esta publicación? Bueno, este libro, como te decía, no es casualidad, sino es causalidad por el momento en el que lo lanzo públicamente. Como digo, es un libro que de alguna manera intenta aportar algunas claves sobre, como decía anteriormente, cómo entender este periodo de crisis. Y es un libro que además también hace un llamamiento a la sociedad civil para poder afrontar con resiliencia, con solidaridad y compasión este momento, ¿no? Yo creo que son valores importantes en nuestras sociedades que nos permiten ser sociedades cohesionadas, equilibradas y que, como digo, nos permitirán más que nunca poder afrontar estas situaciones de incertidumbre, de amenazas y de riesgos a los que estamos siendo sometidos en los últimos años. Este libro tiene dos versiones, una versión en papel, como la que tengo en mis manos, y una versión, de libro electrónico, efectivamente, y que se puede adquirir a través de la editorial, que si os parece bien, os facilitaré o aparecerá sobreimpresionada. Aparecerá un cintillo con el nombre, claro. Efectivamente, para que cualquier persona desde Perú o desde otros países de América Latina puedan solicitar el poder disfrutar de este libro en una versión, como digo, electrónica, online. Y por tanto es un libro que está, bueno, pues dispuesto pues, para que cualquier persona, sea joven o adulto mayor, pueda leerlo y, como digo, poder reflexionar sobre estas cuestiones que tanto nos afectan en este momento sociohistórico en el que estamos viviendo a escala global. Claro, aquí tú nos enseñas, y esta publicación lo hace en detalle, que la crisis no es algo para que nos agobie, nos entristezca, nos destruya, sino la crisis es un desafío, un llamado de atención para reaccionar, actuar, para prepararnos para futuras crisis. Pero cuéntanos, por favor, Santiago, ¿cómo es eso de 50 más 2? Con más detalle, por favor. Bueno, lo de 50 corresponde a esa edad cronológica, que es la mediana edad, en una sociedad cada vez más longeva, y que se supone que es una edad en la que uno ya lleva recorrido buena parte de su vida. Y generalmente en hombres y mujeres se pueden producir algún tipo de crisis personales, existenciales, cuando uno alcanza esa edad que comentaba anteriormente. Y el más 2 tiene que ver con los 2 años de pandemia que venimos sufriendo en nuestros países. El resultado son 50 más 2, que son 52, que casualmente es la edad que próximamente voy a cumplir en septiembre. Con lo cual también el libro tiene un poco ese sentido cabalístico como autor, en el que, bueno, también tiene que ver algo, parte de mí, ¿no? Porque en el fondo el libro, como digo, son artículos propios, ¿no? Reflexiones particulares, ¿no? Y por eso decidí ponerle este título, 50 más 2. Qué interesante lo que nos mencionas. Además, nos preparas para una fiesta futura. Todos atentos, en septiembre tenemos una fiesta, ¿no? Española, peruana, aquí con los 52 años de Santiago, que tiene una producción tan rica, tan interesante, tan educativa, inspiradora, diría yo, en relación a lo que es un envejecimiento saludable. Y sobre todo por lo que estás mencionando de 50 más 2, a una relación intergeneracional saludable, de respeto y de ayuda mutua. ¿Algún comentario final, por favor, Santiago, de esta breve visita el día de hoy? Sí, yo también quería hablar que este libro, como digo, el nexo común de todos los artículos es la crisis. Pero hay un elemento novedoso que introduzco con un neologismo, que es la panicofilia. Estamos viviendo un estado de panicofilia
en el que nos estamos acostumbrando a vivir rodeados de amenazas y de riesgos. Y eso, de alguna manera, nos hace pues, estar en alerta permanentemente. Frente a ese estado de panicofilia, en este libro y en algunos de los artículos, lo que vengo es a hablar de esa superación personal y, por supuesto, esa superación colectiva como sociedades mucho más equilibradas, mucho más cohesionadas, como comentaba anteriormente, para que, como digo, podamos afrontar mejor que nunca tanto las crisis sistémicas como las crisis personales y existenciales. Por tanto, también hay un llamamiento, como decía anteriormente, a la sociedad civil en general, a que se pueda organizar para poder afrontar con cierto optimismo estas situaciones de incertidumbre, de crisis, que creo que si sabemos aprovechar pueden ser una muy buena oportunidad para el cambio social, hacia el progreso y, por supuesto, hacia el cambio personal en cuanto al crecimiento y el autodesarrollo. Por tanto, y termino, la autotransformación y la transformación social tienen que ser las mejores vacunas para evitar ese contagio tan epidémico, incluso más que el COVID-19, que es lo que yo denomino panicofilia. Hay que tener mucha más esperanza y más optimismo para superar esta situación de crisis. Muchísimas gracias, Santiago, porque con brevísimas palabras has conceptualizado justamente la necesidad de tener capacidad de resiliencia y de desarrollarla. Es algo que tenemos todos. Así de que muchas gracias. Ya pronto tendremos todos en nuestros hogares la oportunidad de tenerlo. Además, 50+2 lecciones, no solamente de crisis, sino de cómo afrontarlas positivamente. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, Santiago. Gracias, amigo de los nonos, y a ti, Oscar, especialmente. Hasta la próxima. Adiós.